La prioridad estratégica para Estados Unidos después de la Guerra Fría era evitar la aparición de una nueva superpotencia, para lo cual mantendría la indiscutible supremacía aérea y naval en la región del Pacífico que había disfrutado desde 1945. Washington vigilaría a China estrechamente y la apoyaría, contendría o equilibraría, según fuera necesario. El objetivo era presionar a Pekín para que implementara las reformas estructurales definidas por el Banco Mundial, abriera totalmente sus mercados a las empresas e inversiones del Atlántico Norte y garantizara sus derechos de propiedad. Washington esperaba que la socialización de las élites chinas dentro de su sistema universitario ayudaría a producir un nuevo estrato de Yeltsins y Gorbachovs abierto a la idea de reemplazar al Partido Comunista Chino por una forma más aceptable de gobierno. Pero el plan no ha salido como estaba previsto. Este es un fragmento de un artículo de Susan Watkins del último número de la New Left Review. Hoy hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bienvenidas a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la guerra, de momento comercial y geoestratégica entre China y los Estados Unidos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Prieto, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Nos acompaña también Jorge Tamames. Bienvenido. Muchas gracias. Ruth Ferrero, gracias por volver al plato. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Andrea Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias. Tenemos a Rubén Ruiz, una vez más en Fort Apache. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa Jorge Fonseca. Gracias por venir. A ti, gracias por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Donald Trump ha amenazado a China con un nuevo incremento de aranceles por valor de 300.000 millones de dólares si el presidente Xi Jinping no asiste a la próxima cumbre del G20. Esto se produce en el marco de unas negociaciones comerciales que se alargan ya más de 300 días y que difícilmente terminarán antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Además, el gigante tecnológico Google anunció que dejará de dar soporte a los teléfonos de Huawei, la empresa china que va a la cabeza en el desarrollo e implantación del 5G. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, 1 minuto para responder. ¿Qué hay detrás de la pelea por el 5G, de la guerra arancelaria, Carlos? Lo que hay es una apuesta por parte de Estados Unidos de reconsiderar sus opciones geopolíticas para los próximos 25 años. La guerra comercial supone, desde el punto de vista de Trump y de Estados Unidos, un intento de o bien someter a China como un actor definitivamente debilitado y definitivamente integrado en el modelo geopolítico liderado por Estados Unidos, cuya hegemonía no se quiere poner en duda por parte de sus élites ni siquiera reconsiderar, o bien ofrecer al resto del mundo una desconexión radical y cuasi absoluta de la integración de China en la economía global. O hay esa subordinación o hay esta desconexión. Eso obviamente tiene un impacto económico-financiero brutal para China. Su política monetaria está todavía muy engranada con su modelo exportador y tiene un impacto fundamental para todas las cadenas de producción, de suministro de bienes, que puede ser muy disruptiva a escala global. Jorge. Bueno, cuando se habla de la relación entre China y Estados Unidos se ha vuelto un poco un cliché hablar de esto de la trampa de Tucídides, ¿no? Según la cual en las guerras del Peloponeso fue el auge de Atenas lo que motivó el miedo de Esparta, que era la potencia dominante. Es un cliché, pero tiene algo de realidad. La rivalidad entre China y Estados Unidos a día de hoy es estructural. Y aunque estamos viendo las facetas tecnológica y comercial, pues detrás de eso hay impulso económico, político y diplomático. Y es un pulso que viene antes de Trump y que seguirá después de Trump. Entonces se trata de cerrar el paso a las cadenas de valor que China intenta construir ahora mismo, pero la cuestión es si la apuesta más directa que está haciendo Estados Unidos ahora le funcionará mejor que los métodos más indirectos que venía ensayando antes. Eso lo podemos debatir después, pero yo creo que lo que está claro es que es un problema o una cuestión que no va a terminar cuando termine la presidencia actual de Estados Unidos. Ruth. Sí, de acuerdo con Jorge. Esto no es algo que haya implantado Trump, es una continuidad en la política exterior norteamericana en relación con China. Ya lo vimos con Bush
Obama y ahora Trump, que lo recrudece. Y digamos que es como un fin de ciclo que se habría abierto con la visita de Nixon en el año 72 a China, con Mao Zedong, en la que precisamente lo que se quería era reforzar las relaciones entre China y Estados Unidos. Ahora tienen el dilema de quién va a controlar el eje Asia-Pacífico y, en parte, yo creo que una buena parte del problema reside ahí. ¿Quiénes van a ser la potencia mundial que va a ser capaz de controlar comercial económicamente ese eje Asia-Pacífico? Y abro una coma explicativa, creo que Europa se juega mucho en este terreno. Andrea. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con mis compañeros en el sentido de que esto lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una competición que lleva bastantes décadas fraguándose, pero yo creo que el aspecto tecnológico es el último punto en el cual estos dos grandes gigantes han empezado a ver las caras. Es cierto que si hablamos de una perspectiva histórica, aquel país que ha tenido la tecnología ha sido el que ha tenido más papeles a la hora de controlar y de establecerse como hegemón. Desde Estados Unidos está ese miedo de que China les arrebate ese papel, pero lo que estábamos viendo también es cómo hay un problema de ideología en el sentido de cómo se está viendo desde Estados Unidos a China y cómo ve China el mundo. Entonces aquí estamos viendo como que China ahora mismo tiene esa potencia tecnológica que Estados Unidos quiere parar porque quiere seguir manteniendo su superioridad tecnológica frente al resto del mundo. Rubén. Yo comparto con mis compañeros también el hecho de que no plantea nada nuevo en lo que es este capítulo del 5G, de la guerra contra Huawei, dentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la escalada entre Estados Unidos y China. O sea, simplemente un capítulo más. Había habido ya implementación de screening mechanisms, que son los operativos de la legislación, tanto en Estados Unidos, también existe en China o aquí en la Unión Europea, de manera más reciente, para hacer mecanismos de auditoría a las inversiones extranjeras y en la medida también en la que empresas que afectan a sectores estratégicos se estaban instalando en los países de interés. Esto ya existía, será en 2012 ya también el Pivot to Asia por parte de Obama, pero aquí el elemento fundamental para mí es que el contexto actual obliga a posicionarse al resto, y eso es muy importante en el sentido de que obliga a posicionarse a la Unión Europea y plantea un nuevo paso en el horizonte hacia un nuevo orden internacional. Jorge. Bueno, por supuesto coincidiendo con la importancia que tiene la puja por la hegemonía, en donde, digamos, la cuestión del 5G supone una reducción de la brecha de la distancia que tiene China respecto a Estados Unidos, porque es la primera vez que se manifiesta una ventaja en algo puntual, aunque globalmente no la tiene. Pero para mí lo más trascendente y el gran significado que tiene el problema de la llamada inteligencia artificial, que está relacionado con esto, mal llamada inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial no es otra cosa que trabajo acumulado, es el trabajo de toda la historia de la humanidad. Y ahí para mí está el problema, es el asalto más brutal a la apropiación del conocimiento, que es el bien común más preciado que tenemos la humanidad más que la tierra y todos sus recursos naturales. El control de esto, que será el control de la humanidad, en donde además precisamente va a permitir una extracción continua, permanente, intensiva de plusvalía global a partir de nuestro trabajo no pagado, cero pagado, digamos que hacemos todos contribuyendo a ese conocimiento, y ahí se dirime no la cuestión de la hegemonía, sino el futuro de la humanidad. Hay un elemento que habéis apuntado en varias intervenciones, que es la cuestión de la posición del resto de actores. Y Ruth mencionaba la posición de Europa. Es verdad que es imposible definir a Europa como un actor coherente, y prueba de ello es que los chinos han hecho acuerdos bilaterales con Portugal, con Italia, y en Polonia. Grecia están en el puerto del Pireo. ¿Qué cabe esperar de Europa o de los estados europeos en este contexto de enfrentamiento y de apropiación de los comunes? Yo pienso que la Unión Europea, ante el caso que se ha abierto, ¿no?, como una batalla diplomática también por la implementación en Europa del 5G liderado por Huawei, está ante dos tipos de dilema. Uno responde a
una vez que no se ha sido capaz, que eso es muy importante, y eso es lo que abre el resto de los dilemas, de desarrollar una infraestructura de 5G propia, europea, que no, por lo tanto, no te afronte ante el debate de si vas a permitir la implementación de una empresa como Huawei, que se haga cargo de esa infraestructura que es tecnológica, que es tan importante como ha comentado el compañero, para el devenir de los tiempos y también para la seguridad nacional y la seguridad de los Estados europeos. Se plantea el dilema de, bueno, mantenemos por un lado la lealtad ante el socio estratégico transatlántico de los últimos 50, 60 años, o priorizamos el no perder el ritmo de la implementación de esa infraestructura. Eso por un lado. Pero para mí ese no es el principal de los dilemas. El principal de los dilemas es ¿qué ha pasado para que tú no seas capaz de desarrollar esa infraestructura? Y ¿qué es lo que tiene que cambiar para que seas capaz de desarrollar otras infraestructuras tecnológicas, así también como, por ejemplo, mantener pues una independencia, una autonomía, o recobrarla, quizás también mejor dicho, en el terreno securitario, para no caer en nuevas subalternidades en lo que nos resta del siglo XXI? Es algo a lo que los europeos, quizás, salvo en el terreno de la seguridad después de la Segunda Guerra Mundial, no estamos acostumbrados, y que o lo tomamos en serio, hacemos una reflexión seria de que necesitamos más integración, más suma de capacidades para confrontar con las nuevas superpotencias que se van a ser dominantes en el siglo XXI, o este hecho, esta batalla que estamos viendo ahora, que nos está obligando, por ejemplo, pues a determinar si implementamos el 5G con Huawei o no, se va a repetir una y otra vez. Y finalmente no habrá dilema. Se implementará y Santas Pascuas y mantendremos una posición de subalternidad. Jorge. Sí, a mí, coincidiendo con lo que dice Rubén, me parece que hay como una variable clara en esta especie de nueva competición, ¿no?, entre China, Estados Unidos y Europa, por un lado, como desubicada, que es cómo piensan los chinos en el tiempo. Es decir, cuando tú ves los proyectos que hacen los chinos, la nueva ruta de la seda, el Made in China 2025, que es un proyecto que lanzan en 2015, pero que llega hasta 2045, ¿no? O sea, son capaces de proyectarse en el tiempo y pensar dónde vamos a estar en 40, en 50 años. Incluso el plan de reformas económicas que hicieron, pues eso, ahora es su 40 aniversario, tiene una capacidad de ver dónde quieren estar, que en Europa no existe, porque a la hora de la verdad en Europa lo que importa, pues es cómo cuadrar las cuentas del siguiente déficit, ¿no? Es decir, es un cortoplacismo que te impide pensar de manera estratégica en el medio y largo plazo. Entonces, la cuestión es si Europa puede competir. Sí que puede, pero quiere realmente ahí. Creo que es Enrique Julián el que dice como que en el sur de Europa muchas veces pensamos en la Unión Europea como si fuera el Imperio Romano, entonces diríamos, pues sí, pues podemos juntarnos todos y hacer políticas industriales y demás. Pero en muchos países del norte de Europa no existe esa concepción. Europa es una cosa que es utilitaria porque es un mercado común y bueno, la moneda común pues te funciona bien y te da una cierta estabilidad, pero no. Quieren implicarse más allá de eso. No quieren aunar capacidades para, digamos, tener un modelo capaz de competir con China y Estados Unidos, ¿no? Ahí, en mi opinión, es donde está el problema y no veo que haya una solución en el medio plazo. Ruth. Sí, con lo que decía Jorge, sí. Los planes quinquenales chinos es que no tienen parangón, ¿no? Incluso nuestro ministro de Exteriores es que la economía planificada es mejor para el capitalismo. Evidentemente. Entonces, incluso nuestro ministro de Exteriores reivindica, ¿no?, la forma de trabajar. Evidentemente, con la distancia que tiene que ver con el tema del régimen político, pero sí que es verdad que es más eficaz a la hora de diseñar. Yo tenía una alumna china que me decía, yo no entiendo cómo en Europa podéis planificar... esto de cambiar de ministro de Economía cada 4 años. Cada 4 años, ¿no? Esto de, no, y encima poneros todos de acuerdo, todo el día tenéis que estar negociando. No, en China planificamos a 10 años, punto. Y se tienen que ir cumpliendo y se tienen que ir cumpliendo los plazos. Yo lo que creo, más allá del tema específico de la tecnología, del avance o menos de quién tiene el dispositivo, ¿no?, en términos Foucaultianos, quién tiene el dispositivo más potente o el que está más avanzado, yo creo que Europa tiene que replantearse su posición en el mundo. Tiene que darse cuenta y tiene que tomar medidas ante la pérdida de centralidad de la que está siendo objeto. No cuenta para nada, ¿no? Yo leía el otro día un informe de una consultora japonesa
mesa que se llama, no sé, Informe Nomura, no sé si lo habéis echado un vistazo, porque es apasionante en ver cómo van a ser los efectos colaterales de esta guerra comercial en el incremento de aduanas de los productos no solamente tecnológicos, que esto digamos que es como la guinda del pastel, pero en el tema más, en otros temas que tienen mucho que ver con los problemas internos que tiene Estados Unidos. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la soja, ¿no? Entonces, en este informe se analizaba quiénes iban a ser los ganadores de esta crisis comercial, que eran aquellos los países a los cuales se iban a trasladar las cadenas de producción, tanto tecnológicas como agropecuarias, etcétera, etcétera. Pensad que hay 7.000, es que me he apuntado la ficha porque nunca me acuerdo, 7 millones de toneladas de soja paradas en Estados Unidos que no han sido capaces de ser exportadas a Estados Unidos, a China, porque China ha decidido directamente no cogérselos. ¿A quién se los van a comprar? A Argentina y a Brasil, ¿no? ¿A dónde se van a deslocalizar las cadenas de producción chinas? Se van a deslocalizar a Vietnam y se van a deslocalizar a Taiwán, que no están sujetas a las tarifas aduaneras que les está imponiendo Estados Unidos. Por lo tanto, Europa, si os fijáis, queda fuera de juego. No gana en ninguna de los juegos comerciales, ni estratégicos, ni demás. Y es más, seguimos encerrados en ver quién va a ser nuestro presidente de la Comisión durante las próximas 4 semanas, o bueno, ya por no hablar de los Estados miembros, ¿no? No estamos en el debate, no se está en Europa en el debate más general de cuál va a ser nuestro papel en el mundo a partir de ahora, cuando ya no es Europa la que está en el centro de los planisferios, sino que tenemos que ir a otros mapas mucho más antiguos y poner... dejar como un elemento encima de la mesa que surgía a propósito de la eficacia de los chinos como actor en la economía capitalista. Teníamos un debate hace poco sobre, a partir de 2 series de televisión, sobre cómo han cambiado, digamos, los paradigmas o los estados de ánimos en términos de cultura política. El ala oeste de la Casa Blanca expresaba un estado de ánimo según el cual es evidente que la democracia liberal es superior en todos los órdenes, también en términos de eficiencia política, a los sistemas políticos autoritarios. Digamos que después del 11 de septiembre empezaría una noche oscura en la que la serie paradigmática de la política norteamericana es House of Cards, una serie que por lo visto entusiasma a los dirigentes políticos chinos que dicen, pero ¿no veis que es la misma mierda todo? Es decir, que en realidad la política no va de democracia, no va de participar, va exclusivamente del poder, y en este sentido nosotros somos mucho más eficientes. Ojo, el fenómeno Trump se inscribe exactamente en ese contexto en el que la democracia, digamos, va perdiendo valor, y solamente en un contexto así pues uno se puede imaginar lo que representa Trump. Y es un poco lo que está detrás de buena parte de los debates que estamos teniendo. Como esto ya no va de cuál es el sistema político moralmente más presentable, esto solamente va de poder y de eficacia. Bueno, ¿quién es más eficaz a la hora de proteger a los sectores medios de su país? En esto los chinos han demostrado que son capaces de crear una enorme clase media como sostén ideológico del régimen. Digamos, desde el planteamiento cínico, esto no va de participar y de democracia, va de ser eficaces en la redistribución de bienes y servicios, y ahí digamos que ese ambiente de los años 80, de los años 90 con Fukuyama, que decía el modelo de la democracia liberal se va a extender, los chinos dicen lo nuestro funciona mucho mejor, y no nos hablen de superioridad moral en un lugar donde está el señor Trump o en la Unión Europea, que es un nido de corruptos, o sea, donde la corrupción es el hilo conductor de buena parte de las élites políticas y económicas de la Unión Europea. ¿Nosotros somos corruptos también? Claro, pero más eficaces. Yo tengo la sensación de que esto cada vez domina más el debate político en la esfera internacional, y que la gente además se lo cree. O sea, como que nadie piensa que hay sistemas moralmente por encima de los otros. Esto a mí me parece peligrosísimo, pero quería dejar esto encima de la mesa porque cada vez que se habla de China ya nadie habla de la terrible dictadura comunista, sino ojo con los chinos, que les va muy bien, ojo con los chinos que nos pueden ganar en todo, y ojo con los chinos que son un actor internacional de paz. Que esto empieza a funcionar también en los discursos frente a la agresividad de Donald Trump. Los chinos hacen negocios sin utilizar al ejército. Barra libre, Andrea. Pues yo quería recoger unos cuantos puntos que han salido sobre la mesa que me parecen súper interesantes. Empezando con Pablo, es cierto, ¿no? Es lo que decía Nietzsche, en el fondo todo es poder. Y volviendo ya con Ruth, efectivamente tenemos un problema en Europa, y es que no sabemos dónde estamos. Estamos atrasados, yo diría que por lo menos una década, en todo lo que viene a ser
lo que nos va a importar en el futuro. Es cierto que existen iniciativas europeas a nivel tecnológico, pues se me está ocurriendo, por ejemplo, inteligencia artificial, también para recoger otro por aquí, una iniciativa que está moviendo Francia, que es la inteligencia artificial por la humanidad. Pero son nichos muy pequeños que realmente no se les está dando el presupuesto ni la importancia que debieran. Estamos pensando, en España tenemos un debate muy amplio, ¿no?, sobre cuánto hay que invertir en innovación y en investigación. Pues imaginaos eso, pero en 28 estados. Entonces es cierto que tenemos ese problema de dónde estamos, nos posicionamos, no nos posicionamos, invertimos, creamos una estrategia, porque yo no creo que es tanto a nivel planificación, sino es más bien ese componente estratégico de saber que lo que iniciamos hoy tiene que tener una continuidad histórica más allá de cualquier tipo de rifirrafe ideológico, quién esté y quién no esté. Entonces es cierto que Europa es utilitario puramente, tenemos un mercado que nos funciona de alguna manera y hemos conseguido pacificarnos más o menos durante unas décadas, pero es precisamente en la historia donde nos vemos, donde nos miramos y donde nos reconocemos. China va a cumplir 70 años el 1 de octubre. Eso le hace el país más longevo con un régimen como este. La Unión Soviética cayó casi a punto de cumplir los 70. Y ahí está también un miedo, ¿no? ¿Cómo han podido llegar tan lejos y cómo parece que esto no se va a caer? Y cómo nosotros, que tenemos un sistema moralmente... si tomamos así cínicamente el hecho de decir la democracia siempre es superior en valor, como nosotros somos incapaces de haberlo visto venir y somos incapaces de saber cómo salir de esto y cómo nos juntamos, cómo cooperamos intentando mantenernos siempre por encima. Y ahí quizá habría que bajar un poco y decir, bueno, habría que aprender lo que hay que aprender de ellos, habría que criticar, pero sobre todo habría que tener en cuenta que donde estamos metidos es algo que se está empezando a ver ahora y que nos va a afectar bastante 5 o 10 años vista. No, la historia es que realmente Europa como tal no existe. O sea, Europa es una estructura de poder muy compleja que no todavía tiene clara en sus élites dirigentes y en sus clases dominantes a escala regional, no tiene clara cuál es su apuesta geopolítica. No sabe si realmente va a configurar un espacio europeo en torno al modelo de los 28 estados que la integran o si realmente el norte se va a desgajar del sur y va a optar por unas líneas geopolíticas absolutamente diversas. Esa falla define la incapacidad de poder dar respuesta a una potencia hegemónica muy baqueteada como Estados Unidos, que es capaz de lanzar una guerra comercial sin prever las consecuencias y con un análisis, digamos, bajo en cuanto a los distintos escenarios que se desencadenan, que es capaz de romper las alianzas atlánticas con sus aliados, que ha trazado el sistema internacional durante los últimos 70 años y que es capaz de cargarse las instituciones multilaterales que han estabilizado el sistema mundo capitalista durante los últimos 50. Esas grandes decisiones estratégicas es imposible que las tome una política como Europa, que realmente todavía no ha decidido a escala de sus clases dominantes si su eje geopolítico es esa gran potencia de la Unión Europea, cuya institucionalidad es completamente disfuncional para conseguir estos niveles de eficacia, o si realmente la estrategia va a ser fracturar esta Unión Europea tal como la conocemos y crear un hinterland en torno a la gran potencia alemana con unas consecuencias geopolíticas respecto a las cuales estos debates no entran en absoluto, porque ese gran hub mitteleuropeo con Alemania como centro crearía una relación muy de dependencia respecto a lo que ahora es la Unión Europea tal como la concebimos. Si realmente ese dilema geopolítico no está resuelto y políticamente en Europa no lo está, Europa solo puede ser un actor cada vez más debilitado. No lo ha sido en otros momentos. Cuando realmente lanzó la estrategia de construir una gran potencia aeronáutica, Airbus realmente lo consiguió y hoy mismo la ventaja competitiva con Boeing, pues ahí está, respecto a la capacidad de innovación de China respecto a la industria aeronáutica. La Unión Europea está a años luz de lo que podría hacer a corto plazo, etcétera. Entonces realmente ahí el dilema de Europa y el dilema de la geopolítica europea es realmente la apuesta por un sistema que no sea disfuncional a la hora de construir un proyecto a medio plazo. Jorge. Sí, retomando lo que decía Pablo respecto a cómo han logrado, digamos, atraer con este discurso y que, digamos, todo gira en torno a esta cuestión, a mí precisamente me parece necesario ser capaces, como lo intenté en la intervención anterior, mirar más allá, más en profundidad, porque en última instancia esta discusión está centrada siempre en el discurso del empresariado. Es decir, la cuestión
proteccionismo y libre cambio, ya lo dijo hace un siglo el señor Lenin, es una discusión entre empresarios. Y de hecho siempre es planteada como una discusión entre empresarios. Otra cosa sería que nosotros, y eso es lo que me preocupa a mí, como comunes, lo planteemos de otra perspectiva. De la perspectiva de que efectivamente tiene que ser una discusión de protección de derechos, de protección de los bienes comunes. Y ahí está la cuestión central que para mí debería ser la que a mí me preocupa, más que la cuestión, y yo soy economista, pero digamos que yo os miro, escucho, digo, bueno, no habéis salido de este discurso efectivamente empresarial, ¿no? Si habláis incluso como si somos Europa. No, yo no soy esa Europa. Es decir, los comunes no somos esa Europa mercantil, del empresariado, de los lobbies, obviamente. Entonces, por lo tanto, yo creo que nuestra preocupación, digo desde los comunes, no estoy hablando necesariamente de aquí, el debate que estáis haciendo me parece muy rico y también escucho y tomo nota, pero decía que a mí lo que me parece importante es cuál es la reacción en términos de Polanyi, diría aquello del doble movimiento, ¿no? Que él me explicó muy bien cómo efectivamente decía Polanyi, en el siglo XX las grandes crisis fueron consecuencia del intento del gran capital, del capitalismo, de hacernos volver a las condiciones del siglo XIX. Pues bien, ahora de nuevo. Y en ese sentido, la apropiación global de los bienes comunes, hablamos la concentración de la tierra, la concentración, por otra parte, de todos los recursos, hiperconcentrados, en esa disputa además también entre China y Estados Unidos, que es muy fuerte, porque resulta que han deslocalizado en China la producción. China necesita de esos recursos, pero a su vez eso es el negocio que tiene el petróleo, sigue siendo el gran negocio y todos los recursos minerales, etcétera. Hay un conflicto que también se refleja en todas las políticas de Estados Unidos en este aspecto. Pero repito que para mí la preocupación, ¿nosotros qué? ¿Cuál es la reacción? Yo creo que hay. Si la reacción empieza desde la crisis que se manifiesta en los 70, que es esa gran crisis civilizatoria, decimos, crisis sistémica y civilizatoria, y que es el neoliberalismo que llega hasta hoy, en este proceso de transición hacia no sabemos dónde, y en este momento, de alguna manera, podemos decir, se están consolidando, y una expresión, por ejemplo, puede ser Podemos en España, pero todos los movimientos, que en última instancia yo creo que se miran en los movimientos de alterglobalización de los 90, que es la reacción al neoliberalismo, que es el nuevo totalitarismo, el totalitarismo de mercado, digamos, que suplanta a los totalitarismos de Estado del principios de siglo, ¿no? Y en este territorio es el que me parece que es importante que pensemos, porque si no, estamos entrando en la discusión de ellos, a ver cuál es el mejor negocio, quién va a ganar más. Europa se debe posicionar, no necesitamos la 5G, el 5G va a sustituir trabajo, digamos, tenemos tecnologías hoy que nos sobran para esto. Los japoneses, que es el ejemplo para mí del siglo XX, usaron la tecnología más estándar que tenían, pero la que tenían, la que empleaba los recursos de ellos, que era la mano de obra abundante que tenían. Nosotros hoy tenemos el problema que precisamente toda la inteligencia artificial, repito, mal llamada, no es inteligencia artificial, es inteligencia humana materializada en la ciencia, en la tecnología y la cultura, y la información incluso. Y esto es lo que nos están robando y de hecho debemos recuperar. Debemos recuperar junto con la tierra, con el agua, con todos los derechos sociales. Y esta para mí es la cuestión, repito, que se dirime detrás de todo esto. Lo otro es secundario. Tenemos una gran crisis civilizatoria, pero además ecológica. Y resulta que estamos discutiendo a ver qué papel van a tener las empresas europeas, no los ciudadanos europeos en el mundo. Y eso me vais a permitir. Escuchaba y digo, me parece que me equivocaba Platón, porque esperaba realmente más nuestra perspectiva desde ese lado que desde el lado de la discusión, a ver, oye, Europa va a quedar rezagada. No estoy de acuerdo que Europa esté atrasada. Es la más adelantada del mundo. A pesar de todo lo que le criticamos, es la que todavía conserva más derechos, más garantías que Estados Unidos, que el resto del mundo. Por lo tanto, no nos dejemos discutir esta cuestión. Yo considero que... ¿Por qué digo que es una crisis civilizatoria? Y termino. Porque todas las civilizaciones fueron de clase. Los avances fueron tecnológicos, pero desde el punto de vista de los bienes comunes siempre hemos retrocedido. Nos vamos a Zapping y volvemos después con Rubén. Adelante, vídeo. Huawei no es una empresa militar. No piensen que porque el jefe de Huawei sirviera en el ejército, la empresa que construyó es parte del ejército. Soy un admirador de la tecnología china. Estados Unidos da la bienvenida a la participación de China en la economía global, siempre y cuando cumpla con las reglas. Independientemente de qué lado tenga más razón, la escalada de tensiones económicas, comerciales, tecnológicas y geopolíticas parece inevitable. Apriete el botón mágico y Pekín desaparecerá.
Pues mucho me temo que su contrato ha finalizado. Entró en vigor el aumento de los aranceles del 10% al 25% a 200.000 millones en importaciones de productos chinos. Terrorismo económico. Así describe China la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump a base de aranceles punitivos y sanciones contra sus empresas. Su gran presidente Mao dijo una vez, bueno, tendrán que disculpar mi pronunciación, Yang Wei-jung-yong, usa Occidente para los intereses chinos. Esta disputa podría tener un impacto significativo en el mercado global. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta guerra comercial amenazará el crecimiento global de 2019. Todo será más sencillo si confiesa su crimen. El gobierno chino va a crear su propia lista negra de empresas extranjeras no fiables, anunció este viernes el Ministerio de Comercio en plena rivalidad comercial y tecnológica con Estados Unidos. No oigo nada. ¿Qué pasa? Esto no va, no oigo nada. Este anuncio se produce después de que Washington incluyó este mes al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico. No funciona. Oiga. No funciona, el teléfono no funciona. No funciona. El teléfono no funciona, Rubén. Yo tenía una intervención preparada para responder a Pablo y lo voy a hacer si me das tiempo, pero también me gustaría decir que, bueno, no sé, el discurso empresarial parece ser en el momento que se habla de cuestiones que afectan pues, a la acumulación de capacidades económicas, innovación tecnológica, etcétera, ya se habla de un discurso empresarial. Yo hablo no desde la perspectiva de un discurso empresarial de los beneficios de a quién le van a pertenecer más del pastel, por así decirlo, del 5G. Es que hablo de términos de seguridad, de mi comunidad política, de la comunidad política en la que pago impuestos, de la comunidad política a la que pertenezco yo y mi familia, de la comunidad política a la que le demando seguridad y certidumbre social. No me posiciono en el espectro de a favor de una empresa o de otra, y ni siquiera incluso por su nacionalidad o por su pertenencia hacia la Unión Europea o no, desde el punto de vista de los beneficios. Yo entiendo que sí que hay sectores que son estratégicos, y esto no me hace de pronto ser neoliberal, y entiendo que tienen que estar más resguardados ante posibles influencias que en un momento dado, y que sin prejuzgar las intenciones de nadie, pueden afectar a nuestra seguridad. Para mí urge, efectivamente, definir qué somos en la Unión Europea. Es así, o sea, urge. A mí me entristece mucho ver un debate como el que vimos de los representantes, de los primeros candidatos en televisión española a las elecciones europeas, por parte de los representantes políticos en las elecciones del 28 de abril, en la que prácticamente el 30% de un debate orientado hacia la Unión Europea se dedicó a la Unión Europea. Se dedican a otras cosas y habla mucho también de cuál es la preocupación de nuestros representantes políticos y, por lo tanto, de la falta de reflexión que se está desarrollando ante este tipo de debates, que, en todo caso, se desarrolla precisamente en comisiones, en iniciativas en Bruselas, por mucho que luego también se vilipendien desde aquí, ¿no? Que siempre parece ser como que de Bruselas no viene nada bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahora ya sí, intentando responder un poco a lo que comentaba antes Pablo, esa es la perspectiva, de hecho, de uno de los más influyentes internacionalistas chinos, que es Yang Shuetong. El hecho de diferenciar entre la contienda en cuanto a efectividad en las reformas y capacidad de liderazgo entendida como una capacidad ejecutiva para desarrollar reformas planteadas en el medio y largo plazo que también van a beneficiar a la innovación sin que haya, digamos, otras checks and balances, por así decirlo, que lo puedan intervenir en el tiempo. Pero también es algo muy interesante que dice Yang Shuetong, es que ya se renuncia a la contienda ideológica. O sea, Yang Shuetong lleva años escribiendo que ellos tienen claro que la hegemonía moral del régimen chino no se va a imponer frente a la democracia liberal, por aspectos fundamentales que él mismo le reconoce a la democracia liberal en ese terreno. Donde no se lo reconoce es en la efectividad. Claro. Y de lo que algo que se olvida, en mi opinión, Yang Shuetong, es la importancia que tiene China también para su desarrollo interno hasta hoy, como ahora su proyección exterior, es en la capacidad de acumulación que ha tenido.
no solamente de ejecución con lo que tú haces, sino que el modelo chino sirve en China. Quizás en Vietnam no sirve, en Vietnam sirve otro para su propio desarrollo interno y bueno, pues la capacidad que tenga de influir en el exterior. Y eso es algo que nos diferencia crecientemente de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay capacidades de ejecución y de acumulación, por ejemplo, la suma de proyectos, como ya ha indicado Carlos. Airbus sería un ejemplo positivo de lo que yo planteo, pero que no solamente se puede quedar en Airbus y que hemos visto en los últimos años que cuando la Unión Europea se plantea esto, y cada vez se plantea menos porque estamos en otros debates, de cómo nos organizamos a nivel interno y de cómo nos organizamos frente a nuestra frontera más cercana, se pierde el ritmo de los acontecimientos. Y un último comentario. Años luz. Los años luz en China son mucho más cortos que en el resto del mundo. Es que es así. Yo he trabajado 2 años en China y es espectacular. Es espectacular el ritmo. Y ojo, no digo que sea en todos los terrenos positivo, porque tienen también pues unas contraprestaciones pues a nivel social que en un momento dado cuestan, y también incluso pues en la propia calidad institucional de desarrollar algunos de los procesos. Pero lo que les diferencia a ellos frente a nosotros, sobre todo en el ámbito del Estado, es efectivamente que ellos tienen un objetivo, en 5 años se van a intentar cumplir este objetivo, el resto de objetivos que pueden estar son secundarios frente a este, y bueno, vamos a ir avanzando más o con más calidad institucional o con menos, pero el ritmo hasta ahora es muy rápido y se consiguen los objetivos que se plantean. Obviamente hay otros objetivos que no se plantean, pues vale, no se conseguirán, pero los objetivos que se plantean en niveles socioeconómicos que se están cumpliendo, y es inequívoco que es así. Jorge. Sí, bueno, yo en primer lugar, un poco en respuesta a lo que planteabas antes, a mí soy un gran admirador del trabajo de Polanyi y me gusta mucho, pero me parece que hay que tener un poco de cuidado cuando se intenta trasladar la dinámica del contramovimiento o el doble movimiento al plano internacional. Es decir, es un proceso que explica muy bien la situación de Europa o de Estados Unidos a día de hoy, pero es que los chinos están en otras condiciones. Es decir, China ha sacado a 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años, tienen externalidades y problemas de medio ambiente y demás, pero no están en el debate de que mal nos funciona este modelo económico globalizado, bueno, de globalización con características chinas, o como lo queramos llamar. Entonces, eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Luego, por cambiar un poco de tercio, y bueno, quería hablar pues brevemente de Estados Unidos, que al final es el que ha iniciado la última ronda, ¿no?, de hostilidades con China. Hay una cita de Bismarck que decía que Dios tiene en especial providencia a los niños, a los borrachos y a los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces nunca hay como que dar por descontado a Estados Unidos. Siempre en los años 70 se hablaba de que le iba a comer el pastel la Unión Soviética, ¿no?, porque estaban en Angola, en Afganistán. En los 80 era Japón y en los 90 era la Unión Europea, ¿no? Y si miramos atrás es como, bueno, pues parece que tampoco era para tanto. La Unión Soviética implotó y la forma en que Estados Unidos lidió con, sobre todo, ¿no?, la República Federal Alemana y Japón fue en 1985, cuando Reagan se los trae a Nueva York y monta los acuerdos de plaza en los que básicamente dice: tenéis un superávit comercial que me disgusta, necesito que se aprecien vuestras divisas, y desarrollar otro tipo de relación. Y lo consigue porque, bueno, a efectos prácticos eran 2 protectorados de Estados Unidos, ¿no?, tanto Alemania Occidental como Japón. Con China eso no va a funcionar, pues en primer lugar, obviamente no es un protectorado, pero en segundo lugar es que además, en este pulso comercial que mantienen Estados Unidos y China, las cifras son muy espectaculares. O sea, yo lo tenía por aquí y China exportó en 2017 500.000, o sea, por valor de 500.000 millones de dólares, importó 130.000, es decir, sumados, es como la mitad del PIB de España, es el comercio entre China y Estados Unidos. Pero la exportación neta China a Estados Unidos es mucho menos dependiente ahora que hace 10 años. Ahora mismo es como un 2% del PIB, hace 10 años era un 4%. Con lo cual, las herramientas de Estados Unidos para infligirle daño económico a China existen, le pueden presentar retos, pero al final yo creo que son unos impedimentos que su modelo económico puede encajar. Y respecto a lo de cerrarle el paso a Huawei, tú antes comentabas, ¿no?, que las hojas se las están comprando a Argentina y Brasil. Bueno, es que Argentina y Brasil con Bolsonaro, ya han dicho que van a seguir comprando la infraestructura de Huawei para montar el 5G. Entonces, este intento de cerrar los saltos en las cadenas de valor internacionales de China, de Estados Unidos, llega tarde y mal. Y bueno, de nuevo la cuestión de Europa, que está como la nuez en el cascanueces, ¿no? Carlos. No, pero retomando lo que
lo que decía Rubén y lo que decía Jorge y lo que decía también Jorge. O sea, realmente el problema es que las decisiones que toman los actores geopolíticos o empresariales o estatales se producen dentro de un sistema de restricciones del sistema mundo capitalista que tiene unas rigideces muy fuertes. O sea, China organiza sus procesos de organización y de planificación porque sabe que partiendo de una situación de extrema debilidad estructural a finales de la década de 1970, se enfrenta a un escenario geopolítico muy agresivo, cuya memoria está muy fresca en China desde las guerras del opio de mediados del 19 hasta ahora, y cuyo impacto desorganizador de su propia política y de su propia economía, a mediados de la década de 1980 las élites chinas perciben con una gran preocupación, porque entienden que realmente el impacto del mundo capitalista o del sistema mundo capitalista occidental en su política y en su estructura económica puede producir un caos similar al que habían salido pues desde el movimiento 4 de mayo, luego desde 1949. Entonces, esas constricciones sistémicas del sistema mundo capitalista están pesando en la cabeza y en las capacidades estratégicas de la élite china de una manera muy fuerte en estos momentos. El modelo chino ahora presenta todavía hoy, y estoy de acuerdo con Rubén, que las capacidades y los recursos endógenos son formidables, pero todavía presenta debilidades estructurales muy grandes. La economía china está creciendo porque puede jugar con el circuito virtuoso de un gran excedente en la balanza comercial que permite retroalimentar su sistema monetario, que permite crear dinero con una base fuerte a través de la acumulación de dólares, que le permite generar renminbis con una base, digamos, monetaria y económico-financiera muy fuerte. Ese equilibrio es parte del que Trump quiere romper en estos momentos. Ese hecho, ese crecimiento alimentado por un endeudamiento virtuoso a través de una balanza comercial excedentaria durante los últimos 25 años, China en estos momentos lo necesita como el agua para poder mantener el modelo de expansión y de absorción de la tecnología occidental a un ritmo como el que Rubén bien indica es de una gran vivacidad y de un gran vigor. Y obviamente China no es inmune a la revuelta y a la lucha de clases que se pueda generar dentro de su propio territorio. O sea, no hay que perder de vista que las decisiones de las élites chinas están siempre partiendo del criterio de que la economía política no puede desbaratar el equilibrio y la paz política en China. El grado de agresividad, el grado de combatividad, el grado de reivindicación de las clases obreras campesinas chinas secularmente ha sido legendario. Ha sido tal vez de las clases populares más combativas de toda la economía mundo global, históricamente considerada, secularmente considerada. Entonces, realmente, ese segundo criterio de tengo que reestructurar mi economía, tengo que estar muy atento a las constricciones sistémicas del capitalismo global y tengo que estar muy atento a cómo la lucha de clases en China puede funcionar, es tremendamente complicado de gestionar. Y ahí las debilidades son muy sutiles. Exactamente igual, este mismo discurso se podría aplicar a Estados Unidos y al mundo occidental. O sea, Trump toma las decisiones en un entorno que sigue siendo sistémicamente neoliberal, que quiere favorecer a las clases dominantes de sus respectivos países, el mundo occidental, Europa, etcétera, etcétera, que quiere seguir manteniendo ese modelo de disciplina social muy autoritario y muy brutal y muy desigual, y tiene que hacerlo gestionando también esa competencia con China. Todo para decir que realmente el grado de conflicto, el grado de antagonismo, el grado de el modelo social que las clases populares puedan imponer en Europa, en Estados Unidos y en China también, van a ser elementos fundamentales de cómo se va a configurar el entorno geopolítico. Andrea, 2 minutos y nos vamos a conclusiones. Vale, ya así como un poco de todo. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con Carlos, las guerras del opio fueron el principio de la República Popular. Sin guerras del opio no hubiera habido ese descontento que hubiera desencadenado la revolución de Shanghái, sin entonces no hubiese habido República China y si no, pues guerra civil, República Popular. Entonces tenemos ahí todo. Trump está ejerciendo más o menos lo mismo que hicieron los británicos y franceses entonces. Máxima presión, obligar a que haya un cambio de actitud en China que les sea beneficioso. No estoy de acuerdo en lo que has dicho antes de que, en primer lugar, no necesitamos el 5G y, en segundo lugar, Europa está avanzada. Es avanzada en unas cosas, pero es un modelo que estamos viendo que es caduco.
Sí, pero necesitamos algo. Y normalmente cuando ha habido esta falla que salvar, ha aparecido la tecnología. Necesitamos el 5G porque el mundo no va a pararse con nosotros. Entonces, si nosotros no lo implementamos, el resto lo va a hacer. Y nos quedaremos en un momento en el cual las piezas que tenemos en el coche, nadie las va a fabricar. Cuba, ahora mismo, los coches rusos ahora, todas las piezas, ahora mismo son coches muy antiguos y ahora mismo no llegan. El 5G es algo que nos gusta o no nos guste, va a venir, va a llegar y se va a quedar y se va a transformar. Cómo nos subamos a ese carro es lo que nos va a definir en las siguientes décadas. Por supuesto, nos encontramos en un cambio de paradigma, en un cambio de recomposición geopolítica de todo el mundo que conocemos, pero es cierto que eso es así. Y Huawei, el problema de Huawei es que es Huawei. Es que es la empresa más grande y es que es la única, y estas son palabras de uno de los CEOs de BT, que es Neil McKee, que dice que Huawei a día de hoy es la única empresa capaz de poner en marcha la infraestructura 5G al completo. Desde el chip más pequeño, que ahí está en batalla con Estados Unidos, pero ya han conseguido lanzar los suyos propios, sobre todo a partir de enero, hasta una torre de comunicaciones. Algo que ahora mismo necesitabas varias empresas para hacerlo, subiendo costes y teniendo problemas, obviamente, de compatibilidad entre diferentes componentes. Ahí está la cosa, es que las empresas estadounidenses no han conseguido hacer lo que Huawei ha hecho, no han conseguido hacer lo que China en general ha hecho, y es algo que o nos sumamos o intentamos parar eso o limitarlo de alguna manera o nos vamos a quedar más atrasados aún. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto para las conclusiones, 1 minuto para cada uno. Empiezo contigo, Rubén. Yo precisamente estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado y voy a hacer una aclaración más. Claro, el problema de la Unión Europea, con lo que han comentado Andrea, perdona, el problema de la Unión Europea no es que no tenga capacidad de innovación. Es que, por ejemplo, en el caso del 5G, o sea, las patentes de Ericsson y de Nokia son más que las que ha desarrollado Huawei. El problema es que no tienen la capacidad de montar la estructura que ha comentado ahora Andrea. Esa es la capacidad, porque para eso tienes que tener acumulación primero y suma de capacidades entre los Estados miembros de la Unión Europea, las capacidades que cada uno podemos sumar. Sin esa suma, a día de hoy nos espera un siglo XXI donde siempre vamos a ser, yo creo que seguramente podremos seguir innovando mucho, pero vendiendo a otros y después nosotros utilizando esas infraestructuras. Ese riesgo existe. Y también me gustaría hablar, en el momento que tengo, de que lo importante es reducir la vulnerabilidad. O sea, yo no estoy mandando un mensaje alarmista contra Huawei. Vodafone acaba de decir que no se ha encontrado ninguna falla de seguridad en la estructura. O sea, estoy diciendo que hay que reducir vulnerabilidades. Jorge. Sí, yo quiero señalar que por supuesto la seguridad y todo esto importa, pero la cuestión es de dónde la miramos. Y por ejemplo, si miramos la seguridad desde el punto de vista de los ciudadanos, de la humanidad, la alienación que supone todo esto, no necesitamos la 5G, lamentablemente tenemos que discutirlo, nosotros necesitamos vacunas, necesitamos alimentar a la población mundial, el 80% pobre, etcétera, necesitamos un cambio de paradigma de producción, de consumo, etcétera, y por lo tanto, obviamente, el 5G es una prioridad. Digamos, no es una prioridad. Y en ese sentido, por lo tanto, el doble movimiento de Polanyi, que te recomiendo lo leas de nuevo, es global. No estoy hablando de la disputa entre China y Estados Unidos. Estoy hablando de la reacción social que no tenemos y se muestra en esta mesa. Tengo que decirlo como disidente de esta mesa, ¿no? O sea, no se muestra en esta mesa. Nuestra perspectiva, con todo respeto, no deja de ser la del juego del enemigo. No pensamos, no hemos hablado aquí de todas estas cuestiones. No hemos hablado. Y son tan importantes, tan trascendentes. La seguridad, la energía. El 5G consume mucho más energía para producir una sola cosa de inteligencia artificial. Requiere una energía y tenemos esos problemas. Tenemos la depredación de todos los recursos insostenibles. Ya sé que no tenemos tiempo, así que tendrás que hacer otro programa para hablar de todo lo que no hemos hablado aquí. Tomo nota. Ruth. Bueno, muy brevemente, Jorge, no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar de la guerra comercial entre, bueno, lo que pone el título. En relación con lo que comentaba, solo quiero apuntar, no me ha dado tiempo de intervenir antes, es verdad el tema de las clases agrícolas y chinas, pero no olvidemos algunos datos. 94% se ha reducido la pobreza desde el año 1970 en China. Y no solamente eso, a eso hay que sumarle que es la clase media más grande de todo el planeta. 550 millones esperan para el año 2022. Eso hace que, en un contexto en el que la Unión Europea se están incrementando las desigualdades sociales y puede haber malestar social y revuelta, en el caso de China esté controlado. Reducción de la pobreza, junto con un establecimiento, una estabilización de la clase media, reduce el conflicto social, ¿no? Discrepo.
Bueno, Andrea. Me va a tocar recoger este último punto porque es un poco controvertido. Es cierto que China ha tenido pues sus luces, la reducción masiva de la pobreza, pero bueno, ahora mismo, para dar un punto de actualidad, el proyecto de ley de extradición en Hong Kong. Todos aquellos disidentes que por ideología serían pues seguidos, artistas, activistas, que se refugiaban en Hong Kong, ahora mismo hay un proyecto para llevarlos de vuelta. Es así como el primer puntillo así para complementar. Vodafone. Es cierto que bebe de Huawei, pero encontró puertas traseras en routers, que son como pues, mecanismos tal, de los cuales se extrae información que luego se pueden convertir en inteligencia, pero bueno, por otra parte también aparece en Estados Unidos, porque antes era obligatorio ponerlas. Lo que puedo recoger como conclusión final en esta mesa es que existe una gran incertidumbre que nos lleva a no saber qué hacer con esto, ni qué pensar con esto o cómo aplicarlo. Entonces, esto ya es como lo último que quería decir. Carlos. Oye, muy rápidamente. En primer lugar, digamos, la política china tiene unos mecanismos de check and balance y de generación de sus propias tomas de decisiones que son infinitamente más complejos que la dicotomía democracia o planificación o democracia liberal sistema chino. Eso es una butad, o sea, es no sense. En segundo lugar, la cuestión de las clases medias y de la estabilidad, obviamente hay que reconocer al Estado chino la capacidad que ha tenido de sacar a esos 600, 800 millones de la pobreza, pero no hay que perder de vista cuál era la realidad social de esos millones, cientos de millones de personas. Era una situación de subdesarrollo y de pobreza realmente brutal. Estas clases medias que tanto se llenan la boca, brasileños o, como decía Ruth ahora hablando de China, estamos hablando de una renta bruta al año de 6.000, 8.000 euros. Estas son las nuevas clases medias que las instituciones neoliberales ponen sobre la mesa. Y en tercer lugar, únicamente cuando las luchas y cuando los conflictos sociales sean tan fuertes en las distintas politis del planeta como para expresarse con suficiente contundencia, podrán llegar a incidir en la política. Jorge. En la geopolítica. Sí, bueno, voy a reivindicar mi momento Paco Umbral, porque como mencionabas a Polanyi, no solo me lo estoy releyendo y también su biografía, sino que estoy escribiendo un libro sobre Polanyi, entonces saldrá el año que viene y te lo enviaré. Oh, qué interesante. Luego ya, el tema que nos concierne. Decía el Financial Times que Estados Unidos es una potencia revisionista en lo económico y que apoya el status quo a nivel geopolítico, mientras que China es al revés, ¿no? Revisionista en geopolítica, apoya el status quo económico porque le beneficia. Esa es un poco la base de la relación actual que tienen, que es bastante compleja y que por parte de Trump se está abordando con poca lucidez. ¿Qué necesita Europa para saber posicionarse en este conflicto en el que hay que tomar partido? Pues una política de defensa y exteriores coordinada y políticas industriales. En mi opinión, tal vez me equivoque, pero ahora mismo no veo ni la voluntad ni la capacidad para estar al nivel de lo que la situación exige. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. Se tocará seguir hablando de China.